¿Cómo le demuestras a un director general que invertir en cerrar la brecha salarial no es un gasto de recursos humanos, sino un motor de rendimiento organizacional? La parte femenina, pues les ayudan sobre todo en la parte de innovación, ¿no? Toda la innovación que podemos tener dentro de una estructura y no es un gasto, obviamente nos ayuda y con eso también evitas que haya rotación interna dentro de tu organización. Y el 53% de las mujeres son egresadas, son estudiadas y el 47% de los hombres son egresados, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es en estas posiciones, en los procesos internos donde quién toma las estrategias, quién forma el liderazgo, quién puede aportar mayores decisiones dentro de una organización, siguen siendo los hombres. La estadística marca que solamente 4 de cada 10 posiciones de alto rango la conforman solamente el 4% de las mujeres. Ciertos puestos de liderazgo no están conformados por mujeres, están conformados y siguen siendo liderados por hombres. ¿Cómo recursos humanos puede dejar de operar desde métricas performativas y convertirse en un motor estratégico para lograr equidad de género sostenible y medible? Si tu área de recursos humanos sigue reportando indicadores de diversidad solo para cumplir con las auditorías, ya vas tarde para este 2026. La equidad de género no se resuelve con discursos bonitos ni con las fotos de Women in Tech solo para el post de LinkedIn. Estamos en el área de los datos, de la rentabilidad, de las estructuras que o se adaptan o se mueren. Para hablar de esto nos acompaña Sharon Rodríguez, experta en estrategias organizacionales y talento, ingeniera en comercio, experta en finanzas y con una maestría en recursos humanos. Pero además de sus 10 años de experiencia, Sharon es alpinista de alta montaña, runner y mamá. Hoy vamos a cuestionar métricas, procesos y decisiones que están frenando a las mujeres, por lo tanto al negocio. Así que conectemos, conversemos y aprendamos juntos, porque Let's Talk ya arrancó. Hola Sharon, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, tu introducción muy bonita. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Y para iniciar me gustaría conocer más a Sharon, más allá de tu rol profesional. ¿Quién es Sharon? Pues mira, yo me considero una mujer de alma libre. Soy muy aventurera. Me gusta mucho la parte del contacto con la naturaleza, viajar, conocer otras culturas. Y sobre todo este rol de mamá creo que ha sido una experiencia muy fuerte, pero muy bonita. Que complementa, que te llena. Ajá, justamente. Que llenaba ese espacio que igual no sabías que lo tenías. Exacto, justo. Ese desarrollo que se da nato me ha llenado bastante, me ha gratificado. Qué bien, Sharon. Oye, ¿en qué momento tú te diste cuenta de que la conversación sobre la equidad de género en las empresas estaba incompleta? Pues mira, he visualizado en todas las organizaciones que he podido estar presente, me doy cuenta que existe toda esta parte del reclutamiento, la parte de selección, donde las vacantes sí están abiertas, las posiciones sí están abiertas, pero me he dado cuenta que no ha habido una equidad en la parte de los puestos, ¿no? Ciertos puestos de liderazgo no están conformados por mujeres, están conformados y siguen siendo liderados por hombres. Oye, ¿y por qué tenemos que seguir hablando del techo de cristal en pleno 2026? O sea, es un término que tenemos desde hace miles de años y me sorprende, ¿no? Que en 2026 el tema siga siendo este. ¿Qué es lo que no está funcionando de las iniciativas de diversidad? ¿Por qué no estamos resolviendo el problema en las organizaciones? Pues justo, creo que se ha enfocado mucho en la parte de que tengamos la igualdad de género. Actualmente considero que ya hay una igualdad, tanto cuántas personas, tanto mujeres hay en una organización como hombres. Ya hemos llegado a ese punto. Incluso he sido presente en organizaciones donde ha habido más mujeres en estas organizaciones. Creo que ese no es el problema. El verdadero problema y que sigue siendo el techo de cristal es en las posiciones como tal. Internamente, vi la estadística, me di la tarea de revisarlo y el 53% de las mujeres son egresadas, son estudiadas y el 47% de los hombres son egresados, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es en estas posiciones, en los procesos internos donde quién toma las estrategias, quién forma el liderazgo, quién puede aportar mayores decisiones dentro de una organización, siguen siendo los hombres. La estadística marca que solamente 4 de cada 10 posiciones de alto rango la conforman solamente el 4% de las mujeres. ¡Wow! ¡Qué dato tan importante! Oye, y justo en qué momentos, hablando de esto con estas estadísticas que nos das,
¿En qué momento el tema de diversidad se volvió solamente como la narrativa, pero no realmente una estructura organizacional? ¿Qué nos está fallando ahí? Yo creo que nos está fallando esta parte interna de los procesos. Si bien dices, estamos en pleno 2026 y creo que en el 2026 ya hay mayor conciencia en muchas cuestiones, ¿no? No solamente en la parte laboral, sino en todo nuestro ambiente social. Considero que también ya ha entrado el impacto de la sororidad entre mujeres. Creo que año con año he visto que somos más mujeres que estamos formando parte de este vínculo, pero creo que ha fallado esa parte, ¿no? Que internamente no solamente es decir, ay, pues ya somos tantas. No solamente es el número, es cuántas realmente están tomando estas decisiones que son importantes para las demás. Entonces creo que ahí todavía nos hace falta desarrollar esa parte y ese proceso interno. Sí, porque el tema de diversidad, digo, como comentabas, ¿no? Lleva muchísimos años, pero creo que das en el clavo, se convirtió en un tema de reporteo, pero no realmente de un tema de decisiones, de decir, no es el porcentaje que tengo de mujeres, de hombres o lo que sea, sino realmente quiénes están tomando estas decisiones y qué procesos internos tenemos para promover esta equidad con situaciones de vida que son muy diferentes entre unos y otros sin distinguir. Exacto, totalmente. Creo que sí ha sido un proceso largo, pero creo que sí seguimos todavía trabajando en ello. Un momento, Sharon, porque llegó la hora de lo leí y se me voló la cabeza. Un estudio reciente de McKinsey muestra que aunque más mujeres ingresan al mercado laboral, la mayor fuga ocurre en el paso de las posiciones gerenciales a liderazgo senior. El problema no es la entrada, es la progresión. Y esa progresión depende de acceso a proyectos estratégicos, visibilidad ejecutiva, apoyo real y estructuras salariales transparentes. La equidad no se pierde en el reclutamiento, se pierde en las decisiones diarias. Y este dato de McKinsey me hace a mí reflexionar que muchas carreras profesionales siguen diseñadas como si fueran unas trayectorias lineales, ¿no? Cuando en realidad, pues las personas somos mucho más complejas, ¿no? No somos de aquí vas acá y de aquí hacia acá, sino tenemos muchísimas más áreas, ¿no? Que cubrir. Y en ese contexto, el techo de cristal muchas veces no aparece como una gran barrera visible, sino como una serie de pequeñas decisiones que aparentemente son neutrales, pero cuando las acumulamos al final del camino, pues son las que formaron o construyeron este techo de cristal. ¿Qué tipo de decisiones cotidianas que tomamos, ¿no? Tanto personalmente como dentro de las organizaciones, van construyendo este techo de cristal? Justamente estas decisiones que se toman, ¿no? Creo que en la parte interna se sigue liderando con base a estrategias, pero no que enfocan mucho a la parte femenina. Todo va enfocado en la parte masculina. Entonces yo creo que eso ha afectado bastante internamente en una organización. Hay algo que me parece interesante en esta conversación. Muchas veces hablamos de equidad como si fuera un tema de talento, pero en el fondo también tiene que ver en cómo se distribuye el poder dentro de las organizaciones. Y recursos humanos lleva años midiendo la diversidad, pero medir no necesariamente cambia el sistema que produce estos resultados. ¿Qué tendría que empezar a cambiar en las decisiones de liderazgo para que la equidad deje de ser un indicador y se convierta realmente en una transformación organizacional? Yo creo que funcionaría mucho tener nuevos procesos y restablecerlos, ¿no? En esta parte, como mencionas, de las promociones, hacer más inquietud y más ímpetu en las promociones hacia las mujeres. Yo creo que el talento todas lo tenemos, pero tenemos que tener mayor visibilidad. Creo que muchas veces no nos voltean a ver como voltean a ver a los hombres. Entonces, creo que el mayor impacto que podemos tener todas las mujeres es ser más visibles y no tener miedo a alzar la voz o poder decir yo también puedo. Entonces ahí se juntan dos cosas. O sea, me encanta el punto, porque uno es un sesgo inconsciente de, por algún motivo, en las organizaciones se voltea a ver más al hombre. Pero también tiene que ver con nosotras, cómo nos damos Exacto. a conocer, ¿no? De repente, digo, y yo misma lo digo, ¿no? De repente es como, ay, no seas exhibicionista, ¿no? Ajá. En el buen sentido de la palabra. Sí.
Y eso hace que igual y no nos vean que existimos, ¿no? Que ahí estamos y que es talento. Justo creo que también es esta parte del miedo, ¿no? Que muchas veces y durante muchos años se ha trabajado esta parte de que tienes que dar el doble de esfuerzo para que te volten a ver y que digan, es que sí puede, ¿no? Aparte de ser mujer o aparte de ser mamá o aparte de ser madre de familia, creo que sí. Entonces, esta idea que tenemos de que siempre tenemos que dar el doble, creo que está mal. O sea, al final nosotras contamos con el mismo talento y no es necesario eso, pero sí creo que tenemos una buena personalidad y un buen carácter para poder decir, yo también puedo llevar ese proyecto, yo también puedo liderarlo y alzar la mano y pues no tener miedo. Justo, yo creo que ahí hay dos temas que ahora sí que no vamos a entrar ahí en temas políticos, sociales, económicos, sí. Pero sí de cierto contexto social que a veces nos hace no levantar la mano, no levantar la voz, no opinar, ¿no? Como otro género podría. Justo, creo que ha sido un tema de estructura durante muchos años, ¿no? La famosa frase de calladita te ves más bonita. Y la realidad es que ya no es así. Una vez que conocemos nuestro potencial, tenemos toda la libertad de poder alzar la voz. Así que es un tema sí de estructura organizacional, de filosofía organizacional, pero también de estructura personal. Sí, sobre todo. ¿No? Excelente. Oye, a veces las empresas creen, y sobre todo en este mes, que el techo de cristal se rompe con talleres, con pláticas, ¿no? Cuando en realidad pues, se rompe en el día a día, ¿no? Con quienes toman las decisiones. Exacto. Desde tu experiencia, ¿qué decisiones estructurales pueden cambiar este juego? Yo creo que son dos preguntas muy importantes. Tenemos que hacerlo muy, muy profundo, ¿no? Entonces, no solamente en cursitos, platiquitas de, mira, es que podemos generarlo. No, creo que va más profundo. Hacer la pregunta de quiénes realmente están tomando las decisiones más grandes, eso es hacernos internamente, ¿no? ¿Cuántos son? Y con base a eso hacer la medición, ¿no? ¿Qué personas son a las que les suben el sueldo más rápido, promocionan más rápido? Una vez que profundicemos con estas dos preguntas, podamos hacer un proceso estratégico para poder incluir a los demás, no solamente que queden pláticas o en cursos, simplemente ejecutarlo con base a estrategia, con base a números y con base a respuestas que realmente dentro de la organización conocemos y vemos. Sí, al final es un tema que tiene que entrar en la objetividad. ¿No? Tanto el proceso de cómo se selecciona, cómo se hace un incremento, sí. Cómo se hace la promoción, pero con cosas muy objetivas que, a ver, al final somos seres humanos y siempre va a haber subjetividad, lo entiendo perfectamente, sí, pero al final, pues sí, una promoción o un incremento, ahí está el número, ¿no? ¿Cuántas mujeres has incrementado? ¿En qué porcentaje? ¿A los hombres cuánto? ¿Cuánto es el tiempo que tarda una carrera profesional en llegar a un liderazgo senior de hombres y de mujeres, ¿no? Exacto. O sea, al final sí está el dato ahí, más allá de cuántos hombres y cuántas mujeres, sino que hay otro tipo de datos que realmente nos pueden sensibilizar y pues ver la realidad, ¿no? No nada más la percepción. Sí, y que como tal es visual, o sea, si lo profundizas, si lo observas, en efecto es real, ¿no? Yo hice la prospección de las organizaciones en las que he trabajado y justamente me llegó el impacto que dije, sí es cierto, o sea, la mayoría lo lideraban hombres y de todos los jefes que he tenido solamente una era mujer. Y justo la toma de decisiones en las direcciones, en las juntas, siempre hay más hombres. Sí, así es. Oye, y entonces me das de entrar a un tema, porque creo que el tema de equidad tiene que entrar en un lenguaje financiero. Okay. La conversación tiene que cambiar de tono y dejar de ser una conversación moral y que se vuelva algo pues más estratégico, ¿no? Más de asignación de recursos. Tú tienes un diplomado en finanzas, ¿no? Sí. Entonces me fascina porque vamos a hablar el lenguaje del CEO. ¿Qué impacta la equidad de género en rentabilidad y crecimiento? Mira, yo creo que las empresas no saben o no lo visualizan, pero yo creo que impacta más de lo que ellos piensan. Yo creo que los equipos diversos son súper importantes, ¿no? Y con los equipos diversos puedes tener mejores decisiones, mayor innovación, mayor estrategia, conocer de mejor manera a un cliente cuando tienes la perspectiva completa, ¿no? Entonces, yo creo que actualmente la parte de la rentabilidad es súper importante con la parte de la equidad. Si no tienes esa equidad, creo que ya no puede ser tan
tan deslumbrante como pareciera. O sea, realmente sí lo necesitamos para poder tomar mejores decisiones. Sí, y yo creo que sin entrar en estereotipos, recuerdo yo ahí algún caso que leí alguna vez, ya hace varios años, ¿no? El decir cuando Nike saca por primera vez los tenis para mujer, Ajá. ¿no? Fue porque llegó a la mesa directiva una mujer. Dijo, oigan, pues están padrísimos todos los tenis, pero las mujeres tenemos esta necesidad. Y fue el super boom hace 1000 años, porque no existían tenis, tú que eres corredora, tenis especialmente para mujeres. Entonces creo que este es un caso de negocio que nos deja como muy claro son perspectivas diferentes, ¿no? Y muchas veces tener en la mesa de conversación diferentes personalidades, géneros, intereses, preferencias, pues nos ayudan justo a ver un mercado que igual y no tenemos en el radar, ¿no? Sí, sobre todo es una ventaja competitiva. ¿Quieres ser competente en el mercado? Haz tus equipos aliados, hazlo de ambos sexos, ambas personas. Todos tienen diversas ideas que nos pueden sumar. Entonces, yo creo que las organizaciones que realmente están teniendo esta ventaja competitiva son los que tienen estos equipos diversos. Los que no, pues no están compitiendo en el mercado actualmente. Muy bien. ¿Cómo le demuestras a un director general que invertir en cerrar la brecha salarial no es un gasto de recursos humanos, sino un motor de rendimiento organizacional? No, por supuesto que es un motor. Por empezar, creo que las organizaciones que saben manejar de mejor manera la parte femenina, pues les ayudan sobre todo en la parte de innovación, ¿no? Toda la innovación que podemos tener dentro de una estructura y no es un gasto. Obviamente nos ayuda y con eso también evitas que haya rotación interna dentro de tu organización. Sí, porque lo que decíamos, los números nos dicen, el problema no es reclutamiento y no es selección, que nos hemos enfocado ahí muchísimo tiempo, sí, ¿no? Sí. Digo, yo recuerdo, ¿no? Hace 1000 años, tú todavía no estás en la carrera profesional, pero no, sí veían los anuncios que decía mujeres no presentarse, ¿no? Ajá. O de únicamente masculinos, ¿no? Ajá. No, la verdad es que hoy incluso en las plataformas que utilizamos para poder hacer un levantamiento de vacante ya está prohibido, muy prohibido y penado poner sexo únicamente femenino, ¿no? O sexo únicamente masculino. Hoy en día ya está abierto, aunque obviamente en ciertas posiciones todavía se maneja, ¿no? Como quiero que sea hombre o quiero que sea mujer. Sí, y como lo dices, el problema no es la parte del reclutamiento, no es que entre el talento a la organización, es qué se hace adentro, que ya están las mujeres, el factor femenino, cómo es que está sucediendo el crecimiento con ellas. Sí, y ahí hay un mensaje, ¿no? Oigan, felicidades, recursos humanos, muy bien, ya tenemos políticas, procedimientos, incluso candados, para que el reclutamiento y la selección no sea nuestro problema. Pero si lo vemos en el ciclo de talento, ok, ahora ya tenemos segunda misión, el desarrollo, la compensación, el acceso, el no hacer carreras profesionales tan lineales. O sea, exacto. Es que si ya llegaste a coordinador senior, el siguiente paso es gerente, y si en ese momento tu vida personal te exige otra cosa, pues ya cortaste la línea. Ajá. Y no, yo creo que ahí es donde tenemos el reto de decir, los seres humanos somos así y a veces invertimos tiempo en algún proyecto personal y le vamos a quitar un poco al profesional, pero después se vuelve a voltear, y creo que tenemos que tener como recursos humanos esta flexibilidad de entender que, bueno, pues vida hay una, ¿no? Y que somos seres integrales y que, bueno, pues sí distribuimos también nuestro tiempo con proyectos personales y profesionales. Va de la mano, o sea, creo que va totalmente de la mano la vida personal con la vida profesional. Esta parte de ser tan cuadrados, que era algo que se utilizaba antes, hoy en día ya no se utiliza. O sea, hoy en día creo que las empresas que están abiertas a tener esta perspectiva de tener días de home office, por ejemplo, ¿no? O días donde, ok, quieres hacer tu proyecto, hazlo y regresas con nosotros, ¿no? O sea, tener esta apertura y, como lo dices, esta flexibilidad creo que es de suma importancia, y sobre todo también con las mujeres, ¿no? Esta parte de que puede estar peleado de es que es madre de familia o es que es mamá, no va a poder. No, por supuesto que puede, ¿no? Por supuesto que puede, solamente que las organizaciones se tienen que adaptar a estas nuevas posiciones y estas nuevas ideas para que vaya de la mano, no tiene por qué estar peleada una cosa con la otra. Sí, y ahí entra otro tema también en que la estructura familiar ha cambiado, ¿no? Ajá, totalmente. Entonces, pues incluso las políticas para mamás, pues también deben ser extensivas para papá. Ajá. Porque entonces a veces puede ser que un cacho de la incapacidad la tenga la mujer, otra el hombre, y no se cargue tanto hacia la mujer, ¿no? Creo que también no es nada más ser más flexibles con el género femenino, sino extenderlo y entender que hoy la estructura familiar está cambiando y que las responsabilidades
personales, por llamarlas así, dentro del núcleo familiar, pues están mucho más repartidas, ¿no? Sí, creo que eso ha sido de suma importancia. Y creo que también el desarrollo y el vínculo de los niños, creo que también es favorable. No solamente ver esta visión de mamá como se veía hace mucho tiempo, ¿no? Que el papá era el proveedor y la mamá solamente educaba a los niños. Hoy en día ambos sexos lo hacen, ¿no? Ambas personas pueden salir a trabajar, ambas personas pueden proyectar, ambas personas pueden liderar equipos muy grandes y llegar a casa y también liderar su familia. Entonces creo que esta brecha que se ha abierto creo que es de suma importancia y creo que ha sumado bastante en general para la sociedad. Creo que es un factor favorable. Sí, como organización verlo en el todo. Ajá. No, no nada Totalmente. más, bueno, las mujeres que son mamás, bueno, las mujeres que tienen perrijos. No, 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 es como sociedad, ¿no? Este cambio. Oye, y ya hablando aquí del camino y pues más personal, es como mamá y como líder. ¿Crees que es posible llegar a la cima profesional sin sacrificar nuestros deseos personales? Mira, yo creo que sí puede ser posible siempre y cuando las organizaciones puedan abrir esta brecha de poder entender, ¿no? De que una mujer justamente puede ser mamá y al mismo tiempo puede ser líder. No tiene por qué estar peleado. En la antigua, o sea, hace unos años, hace tiempo, eso no podría ser posible, ¿no? Donde la mujer siempre tenía que tener ciertos sacrificios. Y sí es real que está más cargado de un lado, pero creo que si las organizaciones se empiezan a abrir para ver cómo puede regresar una mujer después de una licencia de maternidad, porque normalmente va regresando, ¿no? Y no quiere decir que su talento haya disminuido, no, el talento está y el talento siempre va a estar. Solamente es generar ciertos procesos o internamente como recursos humanos, cómo poder apoyar a esta mujer a reintegrarse nuevamente después de una licencia de maternidad, ¿no? Entonces creo que sí se puede lograr siempre y cuando trabajemos en conjunto y sobre todo tengamos esta empatía. Sí, y no verlo como un caso especial, un caso excepcional, ¿no? Decir, Sí, bueno, no. ¿qué vamos a hacer con Estrella que se va de maternidad y cuando regrese? No, sino que es parte de nuestro día a día. Sí, sí, sí. Es parte de la ruta del talento dentro de las organizaciones, ¿no? Y creo que es integrarlo porque antes lo veíamos, como bien dices, ¿no? Una cosa o la otra y listo. Hoy que ya está totalmente integrado, también no nada más estrategia, sino el proceso, el día a día, el cómo se vive, pues tiene que tener integrado esto, ¿no? Y decir, pues no es Estrella, es pues, cualquiera, hombre, mujer, lo que quiera, que tiene esta situación. Este es nuestro proceso para reintegrarlo, ¿no? En la organización. Sí, totalmente. Y lo que decimos, no tiene por qué estar peleado, ¿no? Es una mujer que en su momento está decidiendo también tener otro crecimiento personal, ¿no? Si así lo queremos llamar, si así lo eligen, hay crecimientos de todo tipo, ¿no? No necesariamente tienen que ser mamás, pero si están decidiendo hacer esto, creo que como organización podemos trabajar en conjunto. Oye, y tú lo decías al inicio cuando te presentabas y lo retomo. Al final desarrollamos una cantidad de habilidades. Yo hoy lo veo y digo, tengo también un hijo, estoy en el reto ese. Digo, ¿qué cantidad de competencias Sí. he desarrollado en este rol, eh? En verdad que si tú quieres hablar de administración de dinero, tiempo, inteligencia emocional, toma de decisiones, solución de problemas, yo he desarrollado más la competencia ahí que en todos los años previos, Sí. ¿no? Que tuve enfocada en mi carrera profesional. Entonces creo que también cuando lo empezamos a integrar así, ¿no? Que somos seres humanos, nuevamente, integrales. Sí. Podemos decir, oye, pues se va a ir a desarrollar las competencias desde otro lugar. Desde otra perspectiva. Y sí es muy real, sí se generan este tipo de competencias en todos los sentidos. Aparte, tus 5 sentidos están despiertos todo el tiempo. Y tu mente puede estar trabajando y liderando una junta y después tengo que marcar el colegio. Ah, al niño le tenía que mandar esto. Pero al mismo tiempo puedes resolver otra cosa que está sucediendo en el trabajo. Entonces, creo que sí te abre la apertura y sí te abre el conocimiento y sobre todo los sentidos. Los sentidos... Estás en todo el tiempo. Oye, Sharon, ya se me ocurrió una idea. Vamos a hacer un proyecto de cuando alguien se va a la maternidad o a la paternidad, cómo crecen sus competencias. Poder hacer un análisis. Ay, podría ser un análisis súper bueno, sí. Ahí me gustaría. Sin talleres, ¿eh? Ahí es, aprendes porque momento, aprendes. justo. Muy bien. Oye, y ya para ir cerrando, Sharon, esta conversación que en verdad te agradezco tu tiempo y el haber aceptado esta invitación, me gustaría que nos dijeras qué mensaje le darías a las mujeres que hoy sienten que el techo de cristal sigue intacto. Yo les diría que ellas crean en sí mismas, que trabajen mucho en su persona, que se sigan desarrollando, que se sigan desenvolviendo, que sigan generando conocimiento, pero sobre todo que alcen la voz,
que alcen la voz y que digan yo sí puedo, y que en algún momento se va a abrir este trecho, y que sobre todo hagan esta parte de equipo y de sororidad con otras mujeres. Hay muchas mujeres que hoy en día están ocupando estos altos mandos, que seguimos siendo pocas, pero con ellas hacer este vínculo, este trabajo en equipo para que todas podamos llegar y romper ese techo. Así es un trabajo en equipo. Sharon, gracias por ayudarnos a entender que romper el techo de cristal no es un discurso, es una estrategia de negocio. Gracias por recordarnos que la equidad no es un acto simbólico, es una decisión estructural. Y antes de cerrar, compártenos dónde podemos seguir tu trabajo y continuar esta conversación. Pues mira, me pueden encontrar en LinkedIn como Sharon Rodríguez. Ahí podemos seguir esta conversación, podemos vernos, irnos a tomar un café, lo que tú quieras, subir una montaña, irnos a correr, lo que tú quieras, nos podemos ver ahí. Muchísimas gracias y querida audiencia, gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Let's Talk. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Apple Music, Amazon Music. Síganos en YouTube y TikTok, porque ya saben, la conversación nunca termina, solo hace una pausa.